Hola, soy Berta de Garza. Oro a Dios por tu salvación y la de toda tu familia en el nombre de Jesús. El pecado esclaviza a las personas y cobra factura, y muchas veces la persona sufre las consecuencias del pecado aún después de haberse arrepentido. Veamos la historia Abraham liberta a Lot en Génesis 14, versículos del 3 en adelante. Recordemos que las ciudades eran gobernadas por reyes y era común las guerras entre ellos. Entonces, un rey que vencía a otro lo hacía tributario, es decir, le cobraba un tributo. Aparentemente el rey Kedorlaomer era un rey muy poderoso y había hecho tributarios a el rey de Sodoma y de Gomorra. Dice en el versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron, pues en un equipo estaban el rey de Sodoma y de Gomorra y 3 reyes más, y en el otro Kedorlaomer con 3 de sus cómplices, y estaban luchando. Entonces, algunas personas pues se acercan a Dios y logran arrepentirse y apartarse del pecado, pero la tentación sigue ahí tratando de atraparlos nuevamente. Entonces, es muy importante no volver a pecar. Dice en Segunda de Pedro 2, del 19 al 20, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, dice más adelante, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, estas naciones estaban en la mira de estos 4 enemigos poderosos y pues venían para devastarlos, pero aún había juicios contra ellos, caían en pozos. Más adelante dice que Dios destruyó estas ciudades por un juicio donde cayó azufre y fuego del cielo y fueron destruidas. Dice en 2 de Pedro 2:6, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. Entonces, fueron estas ciudades sometidas a un juicio de Dios para ejemplo de los pecadores, de los impíos. Es como cuando nosotros estábamos chiquitos y veíamos que nuestro papá o nuestra mamá castigaba al hermanito, pues de inmediato dejábamos de hacer la travesura. Lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos del pecado, lo confesemos y nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Ese es el testimonio. Entonces dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Bueno, pues la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, está hablando de una guerra espiritual. Abraham fue a libertar a su sobrino que había caído en las manos del enemigo. Entonces, dice que Abraham estaba entrenado para la guerra y fue junto con 318 de sus sirvientes. Entonces, él los había armado, pero no los entrenó para pelear en una sola noche. Ellos ya estaban entrenados para pelear, y está hablando de una guerra espiritual. Acuérdate que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los enemigos que los tienen tomados. Nuestros parientes están tomados por vicios, por enfermedades, por enemigos que los tratan de cautivar para llevarlos a la muerte, porque dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice también que en oración vamos a pelear por ellos. Dice, porque perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen,
cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Eterno, pero no los oyó y los molí. Los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Dice más adelante, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y además gente. Entonces, Abraham, pues pudo haber sido quizás aconsejado por otros y decirle, pues en los pleitos de la familia no te metas, ¿verdad? Mejor, más vale que en los problemas familiares mantenernos al margen. Pero no, el testimonio de Abraham es que inmediatamente fue a rescatar a su sobrino Lot y peleó por él dice que hasta vencerlo y rescatarlo de las garras del enemigo. Pues te decía que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros también tenemos a Jesucristo que se hizo hombre y vino a pelear por nosotros para rescatarnos de las garras de la muerte eterna, que es lo que nos merecemos por causa de nuestro pecado. Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús vivió sin pecado, murió en una cruz, resucitó al tercer día para ser castigado en lugar nuestro. Dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Entonces Jesús fue castigado en nuestro lugar y llevó nuestro pecado, para que si nosotros nos arrepentimos, confesamos el pecado, Dios nos perdona completamente. Entonces quiero invitarte hoy a hacer junto conmigo una oración para entregarle tu vida a Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Repite junto conmigo esta oración si este es tu deseo. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador y me arrepiento. Te necesito. Creo que moriste en una cruz y resucitaste para salvarme. Te abro mi corazón, te invito a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, maravilloso día, mil bendiciones. Esta es tu amiga Berta de Garza. Hasta la próxima.